Bueno, muy buenos días, estudiantes. Entonces, aquí paso a hacerles la explicación de la guía que corresponde a fracciones. En este caso, aquí vamos a tratar tres temas. Entonces, serían tres talleres a fin de resolver básicamente las páginas 28, 29, 30 y 31. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a definir y vamos a recordar es qué es una fracción. Entonces, recordemos que entonces una fracción básicamente es una división entre dos números enteros, la cual se compone de un número, el caso del primer número que se llama numerador, y el segundo número que se llama denominador, y donde este denominador que está em, de, em, enunciado o marcado con la letra B, tiene que ser un número puede tener cualquier valor diferente de cero. Entonces recordemos que entonces en ese caso las fracciones siempre se hace entre números enteros, es decir, pueden ser positivos o negativos. No pueden tener números decimales. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejemplo de una fracción, en este caso, 3 cuartos, 3 dividido 4, donde el numerador es el número 3, el 4 es el denominador, y acá tenemos otra fracción, 7,3 dividido 5. Entonces, y esa no es una fracción porque recuerden que este 7,3, miren que es un número decimal, es 7 seguido de un número decimal, y acá tenemos el 5 que sí es un número entero, entonces esa no es una fracción. Entonces, con ese concepto, definamos entonces que una fracción básicamente que es una división entre dos números enteros, que pueden ser o números dos negativos, dos positivos, uno negativo y uno positivo, o uno positivo y uno negativo. ¿Listo? Y siempre es una división entre dos números enteros. Entonces, la idea es que ustedes, con este concepto, nosotros podemos básicamente resolver este primer punto de acá. Entonces, recordemos que siempre el término que está arriba se llama numerador y el término que está abajo se llama denominador. Entonces, ustedes con esta expresión, ustedes van a poder resolver este primer punto, página 28, en el cual ustedes van a poder decidir cuál es la fracción, cuáles son fracciones y cuáles no. Y luego ustedes van a tener que, sencillamente, esta expresión, convertirla a una fracción, teniendo en cuenta que el primer, el primer término que aparece acá abajo, o sea, repartimos 8 libros en 3 mochilas. Es decir, el primer término es el denominador, numerador, y el segundo término es el denominador. Estas expresiones las podemos hacer teniendo en cuenta estos ejemplos de acá. ¿Listo? Entonces, primer punto, resolvemos o definimos cuáles son las fracciones según este concepto que tenemos acá. Y de esa segunda parte, esas expresiones las convertimos a fracciones teniendo en cuenta este ejemplo de acá. ¿Listo? Este sería para el primer punto, página número 28. Continuamos entonces con la segunda parte que es del taller. En este caso tiene que ver con la página número 29. 29. Página número 29, aquí se me está cambiando. Página número 29. ¿Listo? Página número 29. Y que tiene que ver en este caso con fracciones equivalentes. Entonces, aquí vamos a definir entonces qué es una fracción equivalente. Básicamente nosotros cuando hablamos de fracciones equivalentes que nosotros la palabra equivalente significa igualdad. Entonces nosotros estamos comparando dos fracciones. En este caso, la primera fracción está compuesta por el término A sobre B y la segunda fracción es el término C sobre D. Es decir, nosotros vamos a comparar estas dos fracciones. Y cuando nosotros definimos cuando una fracción es equivalente o cuando dos fracciones son equivalentes o son iguales. Cuando nosotros hacemos una operación matemática y sencillamente eso nos representa la misma cantidad. Es decir, que al término de esa operación matemática, lo que está a un lado es igual a lo que está al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Sencillamente se va a hacer una operación en cruz. Es decir, se va a multiplicar este término A por ese término D
Y yo digo que va a ser igual a la multiplicación entre el valor de este término b y este término c. Entonces, yo voy a comparar dos ecuaciones, o dos fracciones, perdón. A sobre b, estoy diciendo que es igual a c sobre d. Entonces, ¿cuándo yo determino que son equivalentes? Cuando en el momento que yo haga la operación en cruz, es decir, yo multiplique a por d y digo que es igual a b por c y el resultado de esas dos multiplicaciones me dé el mismo número, entonces yo digo que son equivalentes. Entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Son equivalentes las fracciones 3 quintos y 6 décimos. Y aquí tengo el siguiente ejemplo. 2 séptimos y 3 cuartos. La idea es que ese es un primer ejemplo, ese es el segundo ejemplo. Entonces vamos a mirar. Primer ejemplo. 3 quintos y 6 décimos. 3 quintos y 6 décimos. Entonces la regla que dice, multiplique en cruz. 3 por 10 es igual a 5 por 6. Si el resultado de estas dos multiplicaciones me da igual, entonces yo sé que las fracciones son equivalentes o son iguales. Entonces yo multiplico. 3 por 10 me da 30 y 5 por 6 es 30. Es decir, que 3 quintos y 6 décimos son equivalentes. Entonces, primer resultado son equivalentes. Ahora vamos a hacer el segundo ejemplo. 2 séptimos y 3 cuartos. Se multiplica en cruz. 2 por 4 es igual a 7 por 3. Entonces, yo multiplico en cruz. 2 por 4, 8. 7 por 3, 21. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los resultados de esas multiplicaciones no son iguales. Por ende, entonces, 2 séptimos y 3 cuartos no son equivalentes. Entonces, una fracción es equivalente a otra cuando yo multiplico los términos en cruz y el resultado de esas multiplicaciones me da el mismo número. Si me da un número diferente, entonces las fracciones no son equivalentes. Entonces, ustedes con este concepto, ustedes van a resolver la primera parte de este taller y que tiene que ver con determinar si estas fracciones son o no equivalentes, es decir, el punto 5 de la página 29. ¿Listo? Determinar si son equivalentes. ¿Cómo hacen? Entonces multiplica en este caso 15 por 36 y multiplica 6 por 105. Si el resultado le da igual, entonces son equivalentes. Si no, entonces no son equivalentes. Así resuelve estos tres ejercicios. ¿Listo? Ahora entonces continuamos con el siguiente concepto que tiene que ver con amplificación y simplificación de fracciones. Cuando nosotros hablamos de amplificar una fracción, ¿qué es? Es que yo, tanto el numerador como el denominador, lo multiplico por el mismo número, por un mismo número diferente de cero. Y cuando yo hablo de simplificar, ¿qué es? Es que sencillamente ambos, tanto el numerador como el denominador, o sea, es decir, tienen un divisor común, es decir, decir que ambos números, ambos términos, eh, tengan un número común que los divida a ambos. Entonces, por ejemplo, yo obtengo, por ejemplo, ese siguiente ejemplo. Entonces, obtén dos fracciones equivalentes a 4 sextos, una por amplificación y la otra por simplificación. Entonces, lo primero que es, cuando nosotros hablamos de dos fracciones equivalentes, es decir, que yo este 4 sextos, tanto el numerador como el denominador, lo voy a multiplicar por un mismo número, a fin de obtener una fracción igual o equivalente. Entonces, yo tengo 4 sextos. Este 4 sextos, el 4, que es el numerador, y el 6, que es el denominador, ambos los voy a multiplicar por 2. 4 por 2, 8. 6 por 2, 12. Entonces aquí yo, ¿qué obtengo? La siguiente fracción que es 8 doceavos. Entonces, ¿y qué pasa? Yo tengo la fracción original que es 4 sextos, que aquí está, y tengo la fracción resultante que es 8 doceavos. Ahora, y me está diciendo que ambas son equivalentes. ¿Y cómo yo sé si son equivalentes? Porque en el momento que yo multiplique 4 por 12 y en el momento que yo multiplique 6 por 8, el resultado de esas dos multiplicaciones me va a dar igual. Vamos a comprobarlo. 4 por 12 es 48 y 6 por 8, 48. Es decir, que 4 sextos y 8 doceavos son equivalentes. ¿Listo? Ahora,
Aquí lo que estamos haciendo es amplificando, es decir, cuando yo hablo de amplificar es que yo cojo un número y lo multiplico por otro número y sencillamente pues me va a resultar un número más grande. Entonces aquí estoy aplicando el método de amplificación. Ahora vamos a ver el segundo método que es simplificación, que es esa misma fracción original, 4 sextos. Aquí lo que hice fue multiplicarla por 2. Ahora lo que voy a hacer es simplificarla por 2, es decir, tanto el numerador como el denominador lo voy a dividir entre 2. 4 dividido 2 y 6 dividido 2. 4 dividido 2, eso me da 2. Y 6 dividido 2, eso me da 3. Ahora, yo tengo la fracción original, que es 4 sextos. Aquí está. Y tengo la fracción resultante, que es 2 tercios. ¿De dónde resultó? Pues sencillamente de dividir 4 entre 2 y de dividir 6 entre 2. Ahora me está diciendo que estas dos fracciones son equivalentes. Vamos a comprobar. Recuerden que para comprobar si son equivalentes o no, pues sencillamente multiplicamos en cruz. En este caso, 4 por 3 y 6 por 2. 4 por 3, 12 y 6 por 2, 12. Es decir, que ambas fracciones son equivalentes. Ahora, entonces aquí estamos comprobando el sistema por amplificación. ¿Amplificación qué es? Sencillamente tomar la fracción y multiplicarla ambos, tanto el numerador como el denominador, por un número. Y esa fracción hacerla más grande. Y cuando hablamos del método de simplificación, que es sencillamente tomar esa fracción y dividirlo por un número que sea común entre ambos términos, tanto en el numerador como en el denominador, y sencillamente tratar de reducirla a lo más mínimo. Entonces, con ese concepto, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a hacer el punto 6 y van a sacar tres fracciones equivalentes, es decir, de cada una de estas fracciones que aparece aquí, 72 120avos, 140 320avos y 450 650avos, van a utilizar el método de simplificación, es decir, van a empezar a reducir, a dividirlas, o sea, o por 2 o por 3. Ojo, recuerden que por el número que ustedes lo van a dividir, debe permitirlos dividirlo tanto el numerador como el denominador. Y el resultado tiene que ser un número entero, no les puede dar números decimales. Al igual que también por el método de amplificación. Entonces, la idea es que ustedes de esta fracción, de cada una de estas fracciones A, B y C, ustedes van a sacar tres fracciones equivalentes, es decir, la van a simplificar, la van a reducir y también la van a amplificar, es decir, la van a dividir tres veces y luego la van a amplificar tres veces, cada una de estas. ¿Listo? Y con de esta forma ustedes van a resolver este primer ejercicio que es de la página número 29. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con nuestro taller. En ese caso tiene que ver con la página número 30. 30. Entonces, y la página 30, ¿qué concepto tiene? Básicamente tiene el concepto de fracción irreducible y aquí tenemos los puntos 9 y 11. Entonces, primero vamos a entender el concepto, ¿qué es una fracción irreducible? Es decir, una fracción irreducible es una fracción que no se puede simplificar. Es decir, que llega un punto en el cual nosotros empezamos a reducirla, es decir, a empezar a dividirla o por 2 o por 3 o por 4, pero llega un punto en el cual ya tanto el resultado del numerador como del denominador no tienen divisores comunes. Entonces, sencillamente no se puede reducir más. Entonces, vamos a recordar antes de un concepto, entonces, como para calcular el máximo común divisor. Entonces, recordemos que nosotros tomamos tanto el numerador como el denominador, o tomamos dos números y sencillamente empezamos a descomponerlos. Cuando empezamos a descomponerlos es que empezamos a buscar divisores comunes, es decir, factores primos. Primero partimos desde la unidad, luego por 2, por 3, por 5 y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejemplo. La idea es que vamos a buscar el máximo común divisor. Entonces, recordemos, lo que se hace primero para hallar el máximo común divisor es que se descomponen los números en factores primos. Luego, elegimos los factores comunes elevados al menor exponente. ¿Listo? Y luego, 3, el producto de estos factores es el máximo común divisor. Entonces vamos a recordar entonces los dos conceptos. ¿Listo? Entonces, primero que hacemos es lo siguiente. Yo tenemos el siguiente ejemplo. 72 y 48. ¿Listo? Vamos a descomponer.
Entonces, mitad de 72, 36, mitad de 36, 2, mitad de 18, 2, mitad de tercera, porque 9 no tiene mitad, pero sí tiene tercera, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. O sea que cuando ya quede en la unidad, ahí ya está descompuesto o está descompuesto hasta el máximo. Entonces, ¿qué tenemos? Que sería, en factores primos, sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues eso lo llevamos a una potencia. Como el 2 se, repite, se multiplica por el mismo 3 veces, entonces sería 2 a la 3. Por el 3 se multiplica por el mismo 2 veces, entonces sería 3 a la 2. Es decir, que estos factores quedan convertidos en una potencia. Entonces, 72 es igual a ¿qué? A 2 a la 3 por 3 a la 2. Ahora miremos el 48. Mitad de 48, 24, o 24 dividido 2 me da 12, 12 dividido 2 me da 6, 6 dividido 2 me da 3, y como a 3 no le puedo sacar mitad, entonces le saco tercera. Entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? Entonces, me quedaría 2 por 2 por 2 por 2, es decir, se repite, el 2 se multiplica por el mismo 4 veces, entonces quedaría 2 a la 4 por 3, es decir, que 48 es igual a 2 a la 4 por 3. Aquí ya lo primero que hicimos fue los dos números descomponerlos en factores primos. Perfecto. Ahora continuamos con el segundo paso. Elegimos los factores comunes elevados al menor exponente, es decir, ¿cuáles de estos factores que aparecen acá son los que tienen menor peso? Si yo miro 2 a la 3, es decir, 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2 es 8, o sea que 2 a la 3 es igual a 8. Si yo miro 3 a la 2, entonces 3 por 3 es 9. Entonces, de este primer término, 72, el factor primo, el de menor, es 2 a la 3, que es igual a 8. ¿Listo? Y del término 48, yo analizo acá este 2 a la 4, que es igual a ¿qué? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces, aquí lo que tenemos que elegir son los factores, los menores, los dos menores. En este caso, 2 a la 3 y 3, porque 2 a la 3 es 8, o sea, 3 a la 2 es 9, entonces es menor 2 a la 3, entonces escogemos 2 a la 3, y de este lado de acá, pues escogemos entonces el 3. Entonces, el mínimo común, el máximo común divisor de 78 y 48 es 2 a la 3 por 3, que es decir, 2 a la 3 es 8 y 8 por 3, 24. Es decir, que el máximo común divisor entre 72 y 48 es 24. Ahí estamos recordando concepto de máximo común divisor. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un ejemplo. Para un ejemplo de una fracción irreducible. Recordemos el concepto. Una fracción irreducible es aquella la cual, pues sencillamente el mínimo, cuando ya hemos dividido tanto el numerador como el denominador, lo mínimo que nos va a quedar es, ya no se puede reducir más. Entonces, una vez nosotros hemos obtenido de nuestro ejemplo 72 y 48, sabemos que el máximo común divisor es 24, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese 72 y ese 48, pues lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre 24, que es el máximo común divisor entre ambos números. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues 72 dividido 24, eso me da 3, y 48 dividido 24, eso me da 2. Miren, esta fracción ya no la puedo reducir más. O sea, es decir, que 3 medios es la fracción irreducible de 72 48 avos. Porque es decir, yo a 3 le puedo sacar tercera, pero a 2 no le puedo sacar tercera. Entonces, quedaría así. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes van a tomar cada una de estas fracciones que aparece acá al final, cada una de estas fracciones que aparece acá al final, y lo primero que van a hacer es calcular el máximo común divisor. Máximo común divisor entre 24 y 36 entre cada uno de estos números. Y luego, cuando ya obtengan ese máximo común divisor, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues sencillamente lo van a dividir por el numerador y por el denominador, y allí ustedes van a obtener la fracción irreducible. Luego ustedes van a determinar, o sea, así resuelven el punto número 9.
Para el punto número 11, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Pues sencillamente, ustedes van a determinar si estas fracciones ya están reducidas al mínimo. O sea, ustedes van a determinar. O si no, o si ustedes van a mirar si, por ejemplo, ustedes, estas fracciones que aparecen acá, ustedes las pueden seguir dividiendo. Las pueden seguir dividiendo. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues sencillamente sacar el máximo común divisor y determinar si las fracciones aquí como están ya están reducidas a lo mínimo o las pueden seguir reduciendo. Y luego entonces van a tener que señalarlas. ¿Listo? Con eso ustedes resuelven el punto de la página número 30. Bueno, entonces continuamos con el siguiente tema que tiene que ver con reducción a común denominador. Entonces, primero vamos a recordar entonces cómo se calcula el mínimo común múltiplo. Entonces, lo primero que se hace es descomponer los números en factores primos. Luego, elegimos los factores comunes y no comunes que estén elevados al mayor exponente. Y luego, pues el producto de estos factores es el mínimo común múltiplo. Recordemos que el producto es la multiplicación. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejemplo. 4 y 18. Lo que vamos a hacer es primero a obtener el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos cada uno de esos números y vamos a sacarlos o a descomponerlos en factores primos. Entonces, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Entonces, si yo, entonces, ¿qué me quedaría? Que 4 es igual a 2 por 2 o 2 elevado a la 2. ¿Listo? Luego aquí tenemos el número 18. Entonces, también lo descomponemos en factores primos. Mitad de 18, 9. A 9 no le puedo sacar mitad, pero sí le puedo sacar tercera. Entonces, tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. ¿Listo? Entonces, 18 ¿a qué es igual? A 2 por 3 o 2 por 3 a la 2. Porque recuerden que como el 3 se multiplica dos veces por el mismo, entonces lo llevo a potencia. Entonces me quedaría 3 a la 2. Ahí ya hicimos el primer paso, que era descomponer los números en factores primos. El segundo paso, ¿qué es lo que me dice? Elegimos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Recordemos que los comunes son aquellos que se repiten en ambos factores. Y los no comunes, pues sencillamente, pues los que no se repiten. Entonces, pero me dice que elevados al mayor exponente. Entonces, si ustedes ven del número 4, ¿cuál es el factor que tiene mayor exponente? Pues sería 2 a la 2. Y del otro lado, escogemos cuál es el que tiene mayor exponente. En ese caso sería 3 a la 2. Entonces, en ese caso, el mínimo común múltiplo de 4 y de 18, ¿qué es? Es la multiplicación entre 2 a la 2 y 3 a la 2. ¿Listo? Entonces, sabemos que 2 a la 2 es 4 por 3 a la 2, que es 9. Entonces, 4 por 9 es igual a 36. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre 4 y 18 es 36. Ahora sí, ya recordamos cómo se calcula el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando nosotros hablamos de reducir fracciones a común denominador? ¿Qué es? Consiste en obtener, o sea, en sacar otras fracciones equivalentes y que tengan todas el mismo denominador. Ojo, o sea, recuerden, ¿no? Que tengan todas el mismo denominador. Entonces, ahora sí vamos acá a ver el ejemplo. Entonces, yo aquí tengo estas dos fracciones, 5 cuartos y 7 18avos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Calculamos el mínimo como múltiplo de los denominadores, que ya lo calculamos acá, miren, 4 y 18. ¿Se acuerdan que lo calculamos aquí en el ejemplo anterior? Sabemos que el mínimo común múltiplo de los dos denominadores, ¿qué es? Es 36. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Recordemos que este valor que hemos calculado, sencillamente lo vamos a, listo. Ese valor entonces que nosotros hemos calculado, es decir, el mínimo común múltiplo de estos dos denominadores es 36. O sea que de estas dos fracciones, de 5, de
de 5 cuartos y 7 18avos, ambas van a tener ese denominador, que es 36avos. Pero ahora, ¿qué me falta calcular? El numerador de ambas fracciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Sencillamente, ese denominador, ese mínimo común múltiplo que hemos encontrado, lo vamos a dividir por el denominador original, en este caso que es 4, es decir, 36 dividido 4, eso me da 9. ¿Listo? Y luego, ese resultado lo vamos a multiplicar por el numerador. En este caso lo vamos a multiplicar por 5. Entonces quedaría 5 por 9, 45. Es decir, que la nueva fracción 5 cuartos, ¿listo? La hemos reducido a la fracción original, me quedaría entonces 45 36avos. Recordemos que este 36, ¿de dónde sale? Pues sencillamente lo encontramos averiguando el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. ¿Y de dónde sale este 45? Pues sencillamente de tomar el denominador original, dividirlo por el mínimo común múltiplo y luego ese resultado multiplicarlo por el numerador original. En este caso entonces sería 36 dividido 4, que me da 9, y luego ese 9 lo multiplico por 5, que es el numerador. Entonces, ¿cómo me quedaría esta nueva fracción? 45 dividido 36 o 45 36avos. ¿Listo? Para la siguiente fracción, 7 18avos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sencillamente, este 18 lo voy a dividir con el mínimo común múltiplo que ya encontré anteriormente. Es decir, 36 dividido 18, eso me da 2. Y luego entonces, ese 2 lo voy a multiplicar por 7, que es el numerador original. Entonces, ¿qué me quedaría? 14. Entonces, ¿qué me quedaría? La nueva fracción sería 14 36avos. ¿Listo? Ahora entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer de la página 31? Ustedes lo que van a encontrar es primero hallar el mínimo común múltiplo de los dos denominadores, es decir, de 15 y de 18, y luego de 21 y de 12. Y luego ustedes van a encontrar entonces, la van a reducir ambas fracciones a común denominador, la van a reducir, tanto el punto 3, ¿no? El punto 4 también lo van a hacer igual. Van a calcular las fracciones, es decir, entre 7, o sea, ustedes van a elegir, aquí tenemos 3 fracciones, ustedes van a elegir 2 al azar. ¿Listo? Y acá también entonces la van a reducir a común denominador. Ustedes van a elegir acá al azar 2 puntos. ¿Listo? Teniendo en cuenta el concepto que ya les expliqué. Entonces, de esa forma ustedes van a resolver, chicos, entonces, de ese taller el punto, desde el punto o de la página 28, página 29, página 30 y página 31. ¿Ok? Bueno, que tengan buen día. Estamos en contacto.